bienvenidos a esta nueva edición de Al Cierre. Soy Camila Peralta y juntos por los próximos 30 minutos analizaremos uno de los puentes comerciales más importantes de la región centroamericana, aquel que va desde Costa Rica hasta Guatemala en ambos sentidos. Relación comercial que abrió un nuevo capítulo luego de la más reciente visita oficial del presidente costarricense Luis Guillermo Solís a Ciudad de Guatemala. Agenda que incluyó un encuentro de alto nivel entre empresarios y autoridades de ambos países. Hoy nos acompañan dos protagonistas de esa reunión. Y para empezar, en nuestro estudio contamos con la presencia del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, el señor Alexander Mora. Don Alexander, es un gusto tenerlo hoy acá con nosotros. El gusto es mío, Camila, gracias. Las cifras más recientes del 2010 al 2015 demuestran que las exportaciones de Costa Rica a Guatemala pasaron de 382 millones a 540 millones. Y por otro lado, las importaciones pasaron de 323 millones a 366 millones. ¿Cómo se podría explicar este comportamiento? A ver, lo primero que hay que remitir siempre es al proceso de integración centroamericana. Ese proceso de integración centroamericana que ha evolucionado en el tiempo es un proceso que genera condiciones para que los países centroamericanos hagan comercio intrarregional, comercio entre ellos. Y Costa Rica y Guatemala son dos países que tienen condiciones interesantes en esa línea. Tener un comercio de casi $1.000 millones entre dos economías como las nuestras, que aunque Guatemala es mucho más grande en territorio y en población, Costa Rica, con una población que es la cuarta parte de Guatemala, pero tiene un ingreso per cápita que es casi 3,5 veces el de Guatemala. Entonces, al final son economías que terminan siendo parecidas en cuanto a potencial económico. Y eso, me parece a mí, es parte de lo que aprovechan las dos comunidades de negocios. La ventaja de tener un sistema relativamente armonizado, bastante armonizado, con normas técnicas similares, ¿verdad? Un comercio de productos intrarregionales en los cuales básicamente hay una larga experiencia ya de 4 décadas construyendo esa avenida por donde fluye el comercio, definitivamente marca una diferencia. Y me parece a mí que aunque hay una percepción importante de que son economías que no son muy complementarias, las cifras de comercio demuestran que sí hay gran complementariedad. Casualmente hacia ahí va mi pregunta. Recientemente el presidente de Costa Rica dice esas específicas palabras, son economías complementarias y hasta cierto punto llegan a verse con necesidades, tanto, ¿verdad?, demandas y necesidades que logran entroncarse. En el tema de productos y servicios, ¿qué es lo que está buscando Guatemala específicamente en Costa Rica? A ver, a mí me parece que ambos países buscan primero escala, tanto desde el punto de vista de producción de bienes finales como de producción de bienes intermedios. Los dos países son países cuyos mercados internos terminan siendo muy pequeños. Y por lo tanto, el mercado común centroamericano genera una lógica en la cual las dos economías tienen la posibilidad de operar casi como si fueran un solo mercado. Nosotros hemos indicado, y uno de los focos que la política de comercio exterior del presidente Solís ha venido priorizando, es justamente Centroamérica, en una lógica de que nosotros quisiéramos lograr que efectivamente el comercio intrarregional para nuestros países sea como el comercio nacional, que podamos borrar las fronteras centroamericanas en comercio. ¿Cuáles son esos principales obstáculos? Porque se podría decir que hace 50 años, más de 50 años, estamos tratando de lograr esta integración, llámese desde el protocolo de Guatemala y hasta desde más atrás. ¿Cuáles son esos obstáculos específicos que hacen que esta integración no se logre de manera eficiente? A ver, yo tengo que ser aquí, Camila, honesto en hacer un comentario que me parece que es un comentario necesario. Nosotros hemos sido muy críticos de la integración centroamericana. Costa Rica ha venido manifestando su insatisfacción. Pero también tenemos que ser muy claros en indicar que lo que mejor ha funcionado en la integración centroamericana es lo comercial. Y que
ese esfuerzo comercial que es sostenido, intenso, donde cada presidencia pro tempore del Consejo de Ministros Centroamericano y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana trabajan en líneas bastante claras, con una dinámica de mucha camaradería. Mire que nosotros en temas comerciales no tenemos conflictos con Centroamérica. Los países centroamericanos tenemos dificultades en muchas otras áreas, ¿verdad? Pero en la parte comercial es muy fluido. Y entonces hemos construido mucho y hemos hecho progresos importantes. ¿Qué es, en mi opinión, los tres temas en los cuales ahora tenemos que concentrarnos? A ver, el primer gran tema tiene que ver con facilitación de comercio en fronteras, ¿verdad? Ahí tenemos el cuello de botella más importante. El segundo tiene que ver con completar la integración de Panamá para darle a la región, ¿verdad?, una forma mucho más gruesa e intensa y contundente. Y el tercero, que es un tema muy importante, es que hay que abordar finalmente el sector servicios, que no se ha abordado y que todo el proceso de integración centroamericano ha sido orientado a mercancías. Y resulta que una economía como la costarricense, donde el 70% de la economía son servicios, la guatemalteca, que está creciendo mucho en servicios, o la panameña, que es una economía tremendamente fuerte en servicios, no encuentran, esa parte de la economía no encuentra, ¿verdad?, en la integración centroamericana el estímulo, el apoyo que debería tener, y tenemos que nivelarlo en relación al sector de bienes. Voy a interrumpirlo particularmente en ese punto y vamos a seguir hablando del tema. Dos socios y sus negocios, ¿hacia dónde va esta relación? Vamos a hacer una pausa y al volver hablaremos de cuáles fueron los resultados específicos y concretos de este encuentro comercial entre Guatemala y Costa Rica. Ya volvemos. Se está estimulando con la presencia de representantes de Procomer en la Cámara de Comercio de Guatemala y en la Cámara de Comercio de Costa Rica para facilitar nuevos negocios entre nuestros países que ya alcanzan un intercambio comercial de más de $1.000 millones, lo cual genera ya un interés que trasciende lo usual. Hola amigos de Centroamérica, este fin de semana en 35 milímetros. Información acerca de las nuevas películas de Ice Cube y Kevin Hart. Let's get ridiculous. Y Will Smith actúa en Suicide Squad. ...35 milímetros este fin de semana. Las relaciones económicas entre nuestros países se han venido desarrollando de manera positiva. Las inversiones de Costa Rica en Guatemala representan $73.6 millones. Gracias, y esperamos que vengan más. Puertas abiertas para ustedes. Efectivamente hubo un recibimiento muy caluroso de parte de las autoridades chapinas hacia los costarricenses, y en el bloque anterior hablábamos de eso, de cómo hay una reciprocidad, de cómo hay economías complementarias, y tal vez quisiera que nos enfocáramos un momento acerca del tema de los servicios. En este encuentro de empresarios, ¿qué servicios llevó Costa Rica específicamente a ofrecer a la región y en particular a Guatemala? A ver, el tema de servicios es un tema muy poco estudiado. Incluso estos números que hemos estado viendo de casi $1.000 millones de intercambio, es intercambio de mercancías que pasan por fronteras, por aduanas. No servicios. No estamos hablando de servicios. En servicios, cuando ya incorporamos eso, seguramente hay una cantidad importante, pero ni siquiera está medida. Entonces, para nosotros hay varias dimensiones en esto, ¿verdad? Una primera dimensión que abordamos con Guatemala fue justamente la idea de trabajar juntos en llevar el tema a los órganos de la integración, tanto al Consejo de Ministros de la Integración como a la CIECA. En eso establecimos un acuerdo. Yo tengo que reconocer además que el colega ministro de Economía de Guatemala, don Rubén Morales,
es una persona que conoce muy bien el sector servicios guatemalteco, además del sector de mercancías, pero en los últimos 5 años estuvo justamente trabajando en servicios y eso le hace una contraparte muy fluida, ¿verdad? Porque es un poco mi misma experiencia, yo vengo también del sector servicios, exactamente. Entonces, somos homólogos en posiciones y homólogos también en experiencia, digamos, y background. Entonces, por ahí vamos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver, estamos hablando de que tanto Costa Rica como Guatemala son países, primero, que tienen una base importante en servicios turísticos, que perfectamente podemos integrar y trabajar en un modelo de multidestino, porque tenemos capacidades muy complementarias. Nosotros no tenemos las bellezas arqueológicas que tiene Guatemala y toda esa parte histórica, pero tenemos las playas y todo el tema del manejo del turismo de aventura, ¿verdad? Y puede ser tremendamente complementario. Entonces ahí vimos una oportunidad. Los sectores digitales, ¿verdad? Guatemala es un país que ha desarrollado una industria digital muy pujante, muy importante, nosotros también, pero los dos necesitamos más escala. Los dos vemos posibilidad de trabajar juntos. Servicios empresariales. Nosotros en Costa Rica tenemos una contundencia en esta área. Y nada más déjenme mencionar 2 cifras que son sobresalientes. Primero, Costa Rica en servicios corporativos, a nivel de América Latina, incluyendo México y Brasil, es responsable del 46% de las exportaciones de servicios. Y en materia de servicios digitales y de información, Costa Rica es responsable de un poquito más del 40%. Si sumamos a Guatemala, resulta que en el contexto centroamericano, Guatemala y Costa Rica en servicios suman más del 80% de los servicios, de la exportación de servicios de toda Centroamérica. Y agregados, somos más de la mitad de la exportación de servicios de toda América Latina. Entonces, ahí identificamos un potencial enorme de complementarnos, porque además, en servicios digitales, lo que vemos es una gran oportunidad hacia el mundo. Y hacia el mundo, los dos países somos muy pequeños en escala para poder realmente llenar las expectativas y aprovechar las enormes oportunidades. Pareciera entonces que el fin último debería ser la integración como bloque, no únicamente bilateral, sino como Centroamérica como un todo. Ahora, si tomamos a Centroamérica como bloque, ¿dónde se posiciona en estos momentos con relación a Mercosur, a la comunidad andina? ¿Cómo andan esas cifras? A ver, comparado con... A ver, siempre hay que hacer una salvedad cuando uno compara cifras de comercio entre Centroamérica y América del Sur. El gran número, digamos, los grandes números que América del Sur pesa en comercio, tiene que ver con minerales y petróleo. Tiene que ver con industrias extractivas. Si uno compara Centroamérica con América del Sur y elimina toda la parte extractiva, per cápita Centroamérica tiene un mejor desempeño en América del Sur. Y eso es por mucho. Entonces, en realidad nosotros no tenemos por qué sentirnos menos, ¿verdad? Y lo que sí tenemos son mercados más pequeños. Pero por eso justamente es que hemos juntos desarrollado un modelo de desarrollo, valga la redundancia, que nos permite insertarnos con gran capacidad de trabajar en conjunto, de hacer escala juntos, en el resto de la economía. Con el Mercosur ha sido muy difícil relacionarse porque el Mercosur ha tenido pues una estrategia particular, muy liderada por la gran rivalidad Argentina-Brasil, sus modelos, su concepción de utilizar los aranceles para desarrollarse y como parte fundamental de su política industrial, que es completamente distinto a lo que hemos hecho nosotros en América Central. Entonces... Se mantienen líneas comerciales tal vez distintas. Distintas, sí, sí, muy distintas, ¿verdad? Por ejemplo, la proximidad de ellos con los Estados Unidos no es como la nuestra, ¿verdad? Ellos tienen un comercio intrarregional muy intenso, que nosotros también lo tenemos, pero ellos tienen una sustentación muy importante en su comercio intrarregional. Y no es hasta ahora, ¿verdad?, que Argentina y Brasil han llegado a momentos en los cuales ese modelo ya está a punto de no servir para lo que viene, ¿verdad?, que están planteándose una apertura distinta. Y entonces en esa línea, por ejemplo, yo ahora a finales de este mes voy a estar en Argentina invitado por el BID,
y ya he solicitado reuniones tanto con la canciller como con el ministro de Economía argentino para concretamente sentarnos a plantear qué hacemos entre Centroamérica y el Mercosur. Claro, más que todo pensaría negociar como bloques para enfrentar la comunidad global y competitiva que hay. Ahora, volviendo al tema del encuentro que se dio ahora en Guatemala entre empresarios costarricenses y empresarios guatemaltecos, ¿salió algún objetivo, algún negocio específico? ¿Los empresarios costarricenses volvieron con algo firmado, algún acuerdo específico o fue simplemente un primer acercamiento? No, a ver, primero, el grupo de empresas costarricenses que fueron a Guatemala no eran muchas, ¿verdad? Era un grupo pequeño, eran menos de 10 empresas. Esto tuvo que ver básicamente con un diseño, digamos, de esta misión como una actividad muy de acompañamiento a la gestión del presidente. Y ahí quiero tal vez hacer un alto. Para mí tiene un gran simbolismo lo que sucedió en Ciudad de Guatemala, porque el presidente Solís y nosotros como comitiva fuimos la primera delegación que hizo una visita de Estado a Guatemala a un mes de haber iniciado un nuevo gobierno. Eso evidencia una intención y evidencia, ¿verdad?, lo que yo creo que quedó muy claro y es una alianza, ¿verdad?, una alianza entre los dos países que tienen una visión parecida en este momento de muchas cosas, incluidos los problemas comunes, ¿verdad?, que tenemos en el marco de la integración centroamericana y una voluntad de los presidentes de abordar esos problemas, que no siempre es fácil abordar. Entonces, el concepto de hacer una especie de eje de alianza Guatemala-Costa Rica para procurar apoyar proactivamente un proceso de mejoramiento cualitativo de todo este proceso de integración me parece que es fundamental y es el marco en el que esto pasa. De ahí se van a derivar muchas cosas. Perfecto. Ya conocemos la perspectiva de Costa Rica, pero ¿qué piensan los empresarios guatemaltecos sobre el tema? ¿Cuáles son sus intereses? Vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos. Guatemala constituye el cuarto socio comercial de Costa Rica a nivel de exportación, pero el sexto socio a nivel de importación. Y estamos hablando de que al ser el cuarto socio comercial, indudablemente el costarricense siempre ve los ojos en Guatemala. En A Tu Salud Live hablaremos de cómo la odontología trabaja no solo para su salud bucal, sino también para su autoestima. Nuestro plato saludable tiene como protagonista a la quinoa. Desde el cautivante archipiélago de los Roques en Venezuela, le mostraremos una rutina de ejercicios funcionales. Y en nuestra sección de Tecnología Sin Límite, conozca detalles sobre estos innovadores y sofisticados audífonos para bebés con problemas de audición. A Tu Salud Live por CP24. Este sábado a las 10:30 de la mañana en Centroamérica y 11:30 de la mañana en Panamá. Queremos aumentar las inversiones mutuas, queremos estimular los procesos de interconexión entre Costa Rica y Guatemala. Desde hace muchos años estamos esperando establecer vías de comunicación aérea con transporte más barato. No pareciera razonable estar cobrando 600 o 700 dólares para desplazar a una persona de San José a Guatemala. No tiene sentido, más que los abusos que pueden cometerse en términos de esos cobros. Podríamos estar viajando en aerolíneas de más bajo costo, de 200 dólares, 150 dólares, que es lo razonable, como ocurre en Europa, estimulando mucho entonces los intercambios comerciales. Para escuchar acerca de la perspectiva guatemalteca del tema, tenemos vía Skype al señor Carlos Brand. Él es director de Relaciones Internacionales del Comité Organizador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Un gusto saludarlo, señor Brand. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila. Es mío estar aquí en línea con ustedes. Y aquí estamos para exponer la perspectiva empresarial en torno a la visita que realizó recientemente. ¿Cómo se vivió esta visita y qué resultados concretos se obtuvieron de todas estas citas de negocios que se dieron? Sí, primero que todo a mí me gustaría partir de un punto importante que creo que es valioso. Aquí Centroamérica, en especial Guatemala y Costa Rica, estamos en una
región privilegiada. Nos hemos sabido blindar de las tendencias económicas mundiales, mantenemos ritmos de crecimiento en casi todos los países arriba del 3%, y mientras Sudamérica está experimentando una desaceleración, nosotros nos seguimos con un crecimiento. Eso demuestra una estabilidad macroeconómica de la región y es importante resaltar esto. También quisiera hacer referencia a la integración que ha impulsado el comercio, en especial la cumbre de Punta Cana, donde se sienta CACIF, en esa federación de entidades privadas de Centroamérica. Nos abrieron la puerta a los presidentes para exponer nuestras preocupaciones en torno a la facilitación de comercio y los obstáculos que aún persisten y se están trabajando. Salió de esa cumbre la resolución 8 y 9 de Punta Cana y desde entonces se ha dado un impulso a la facilitación que va en un buen camino y creo que hay mucha expectativa de este proceso. La misión, el presidente de Costa Rica y la misión de empresarios que lo acompañó eran un poco de menos de 10 empresarios, como bien lo dice el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Se tuvo la valiosa oportunidad de que se sentaran con los empresarios guatemaltecos en el almuerzo. Se tuvo una rueda de negocios paralelamente donde se concretaron 60 citas de estos empresarios costarricenses con empresarios guatemaltecos. Y señor Brand, lo voy a interrumpir exactamente en ese punto. Se dan estas citas de negocios y casualmente ahora el señor ministro de Comercio de Costa Rica nos hablaba de que Costa Rica es una industria, es un mercado muy fuerte en el tema de servicios. Ustedes desde la perspectiva del sector privado de Guatemala, ¿lo ven de esa manera? ¿Ven un atractivo en el mercado de servicios que tiene Costa Rica para ofrecer? Claro, nosotros vemos entre Costa Rica y Guatemala unas economías muy similares. Digamos, si bien Guatemala es una economía más grande, por poco, por 10.000 millones, el PIB de Costa Rica per cápita es mucho más alto que el de Guatemala. Entonces vemos una buena oportunidad, como bien lo expuso el ministro de Comercio Exterior, es un campo que falta por potenciar más en la región. Pero sin duda tenemos nosotros servicios que podemos facilitar, exportar e importar, y en eso vemos aquí como por ejemplo los servicios financieros. La banca de Guatemala es una banca muy estable, su moneda es muy estable, tenemos las capacidades técnicas y profesionales para poder exportar estos servicios. También vemos los servicios de call center que se han establecido en Guatemala, está creciendo a un ritmo muy rápido. Ahora, y sin duda, lo interrumpo nada más para volver brevemente a las imágenes anteriores, donde veíamos que el presidente Solís decía que hay que abaratar los costos para viajar entre Guatemala y Costa Rica. Efectivamente, de primera entrada, lo que vemos es que es muy caro viajar entre la región. ¿Qué beneficios adicionales al turismo se podrían ver si se logra bajar los precios de estos tiquetes, de estos pasajes aéreos? Más allá del turismo, ¿cómo se podría ver esto como beneficioso para el comercio? Efectivamente, los costos de los boletos aéreos no corresponden a la realidad de Centroamérica. No es posible que un boleto entre Guatemala y Honduras, por ejemplo, cueste $800, cuando en otros lados este boleto se puede conseguir de México a Europa en ese precio. No es posible. Eso es una barrera que nos ha impedido la atracción de turismo en la región centroamericana. ¿Y existe influencia de parte del sector privado, llámese desde el sector privado guatemalteco, para poner y unir sus esfuerzos para que estos precios, para que estos tiquetes bajen? ¿Existe esa anuencia? ¿Existe qué?
Perdón. ¿Existe esa voluntad, existe esa anuencia para que de verdad se logre o hay algún tipo de resistencia? Hay un verdadero interés por parte de Guatemala, de los empresarios, que bajen estos costos, porque nos limitan los ingresos de turismo y exportaciones de turismo. Aquí lo que se ve es que se vengan más líneas de bajo costo, y como le comentaba hace un rato, recientemente leí que una línea europea va a establecer una línea de bajo costo en Costa Rica, va a establecer su sucursal ahí, que va a hacer los vuelos regionales. Tiene que haber más oferta, diversificación de empresas que pueda ofrecer estos servicios entre Centroamérica, y creo que esto va a ser una buena oportunidad para la región, promover el turismo regional entre Costa Rica y Guatemala, que tiene mucho que ofrecer. Lo voy a interrumpir en ese punto, a donde usted dice ofrecer, y le voy a pedir al señor ministro, en la visita que ahora ustedes tuvieron en Guatemala, inclusive el presidente Solís se encuentra de una manera muy amistosa, muy amigable con el señor Jimmy Morales, se ve una alianza, pareciera que muy natural, que antes no se daba, y verdaderamente es algo, creo que de resaltar. Ahora, si tuviéramos que poner algún proyecto, algo específico para lograr que esta unión, no solo entre Guatemala y Costa Rica se dé, sino a nivel regional, ¿qué podría ser y quién es el más indicado a realizar esta unión o a ser el interlocutor de esta unión? ¿Quién es? Bueno, a ver, definitivamente la institucionalidad de este proceso debería estar en los órganos de la integración económica centroamericana, perdón, de la integración centroamericana, como un todo, ¿verdad? Porque ahí se enmarca diálogo político, económico, los comités de los ministros de transportes, los de agricultura, los de salud, ¿verdad? O sea, hay un sistema completo que opera para justamente lograr este objetivo. Señor ministro, se nos va el tiempo, así que no va a ser la última vez que lo tengamos acá en el programa. Un saludo a don Carlos, por cierto. Claro, me queda claro que el SICA es un instrumento muy valioso para todo este tema. Le agradezco su valiosa presencia el día de hoy. Al señor Brandes de Guatemala, gracias por acompañarnos. Los esfuerzos comerciales públicos y privados entre Costa Rica y Guatemala reflejan el acercamiento de ambos países, todo con la misión de mejorar el clima de negocios, como lo indicaron hoy acá sus protagonistas. La región como bloque comercial debidamente integrado podría traducirse en un excelente potencial ante un mundo cada vez más competitivo y globalizado. A corto y mediano plazo, el pronóstico indica una alianza más grande, no solo bilateral, sino también multilateral. Los beneficiados, la región entera. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos. Hasta la próxima.